Dios está aquí. ¿Cuántos saben eso? La presencia de nuestro Señor está aquí. ¿Y, y para qué está acá? ¿Para sanarnos, para liberarnos, para juzgarnos y criticarnos? No. Dice la palabra de Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo no para condenarlo, sino que para que por medio de su Hijo Jesucristo tú y yo pudiéramos ser salvados. Amén. Así es que lo que vamos a estar escuchando, la palabra que Dios nos quiere hablar, es para que nosotros seamos salvados. Amén. Ayúdame a orar para que nuestro Dios, o más bien para que nosotros estemos atentos a nuestro Señor, para que tengamos un corazón sensible a su palabra y la obra de nuestro Señor se esté logrando. Dios siempre está en la intención de bendecirnos. Siempre, siempre está en la intención de hablarnos. Más bien a veces andamos nosotros en otro rollo, nuestra mente se distrae y es por eso que no lo entendemos, pero Dios siempre está ahí queriéndonos hablar. Es que vamos a orar para que podamos recibir lo que Dios nos quiere dar. Ayúdenme. Señor Padre Santo, Dios poderoso, le queremos dar las gracias primeramente la oportunidad que usted nos da de estar aquí en su iglesia, de estar aquí en su presencia. Queremos, Señor, que sus palabras, Dios, nosotros las podamos escuchar para ponerlas por obra, entenderlas, Señor, para hacerlas nuestra, Dios, y que nuestras costumbres cambien, nuestras formas de ver cambien, nuestras ideas cambien, Señor, de manera que usted sea exaltado, que usted esté ocupando el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que todo lo demás que seamos en nuestra vida, en nuestro día a día, se acomode después de que usted esté ahí en el centro, Dios. Que usted no sea solo parte de nuestra vida, sino que sea nuestra vida, Señor. Ayúdenos, Padre bueno, a creerle, a avanzar, Señor, hacia los propósitos que usted tiene para nosotros, pues le queremos dar la gloria a usted, bendito Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 59 y desde el versículo 1. Isaías 59, gloria a Dios, versículo del 1 al 3 vamos a leer. Dice la palabra de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Esta escritura lo que nos está diciendo es que Dios sigue teniendo la intención de salvarnos y de escucharnos, de atender nuestras necesidades, de atender lo que nosotros somos con la intención de salvarnos. Y luego dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no está en Dios. Dice que Dios está al alcance nuestro, su oído está dispuesto a escucharnos. Pero hay una división y esa división fue a causa de ¿qué? Del pecado. Cada vez que tú y yo, hermano, pecamos, al primero que ofendemos es a Dios. Podrás tú decir, bueno, es que le mentía a fulano de tal. Entonces el agravado, a quien es perjudicado, pues es a quien le mentí porque ya lo engañé y por medio de esos engaños, no sé, se hizo esta y aquella cosa. Ok, sí, sí es cierto que perjudicas a quien le estás mintiendo, pero al primero que perjudicas, al primero que ofendes es a Dios. Y el primer perjudicado, pues evidentemente somos nosotros. Porque la disposición que Dios tiene hacia nuestras vidas, de escucharnos, de salvarnos, de bendecirnos, ese pecado, esa mentira chiquita, esa mentira piadosa con la que uno según se logra zafar de no sé qué, lo primero que hizo fue separarte de Dios, alejarte de Dios, poner una barrera entre Dios y nosotros. Eso es lo que hace el pecado. El pecado no es un pecadito, el pecado no es una cosa pequeña, el pecado es lo peor que nos puede suceder.
Pero de verdad, ¿qué es lo peor? A veces pensamos que lo peor que nos puede pasar es quedarnos sin trabajo. Pero sabes que, mi hermano, quedarte sin trabajo, pues uno ve la manera y Dios provee y encontramos la manera de tener otra vez recursos y Dios es bueno y nos bendice. Pero si pecamos, en el problema en el que nos metemos al momento de pecar, es que nos alejamos de Dios, nos separamos de Él. Cuando Dios nos creó para que tuviéramos comunión con Él, para que tuviéramos una amistad con Dios. Y el pecado lo que hizo fue destruir ese proyecto, destruir ese plan. A veces se nos hace fácil pecar, pero hoy quiero que entendamos que lo peor que nos puede pasar en esta vida es pecar. El pecado es altamente destructivo y no podemos salir de la condición de pecado porque dice la palabra de Dios que el que hace pecado es esclavo del pecado. O sea que no solamente en ese momento ofendemos a Dios y ya, sino que ofendemos a Dios y nos echamos una cadena al cuello. Y esa cadena nos va a dominar. ¿Alguna vez has sacado tú a pasear algún perro así con la cadena? ¿Va hacia donde él quiere o hacia donde tú lo ordenas? Bueno, si el perro está muy grande y te jala, pero no, lo que se pretende, pues, ¿no? Es que tú dices aquí y aquí, y si tú dices para allá, para allá. Y hay veces que yo veo cómo van jalando al perro y el perro no quiere, pero hay unas que le dicen de castigo y como que los ahorca y entonces obedecen porque obedece, pues, ¿no? Y entonces, cuando uno se convierte en esclavo del pecado, uno ya no quiere hacer eso, pero la cadena le jala a uno y lo lleva a hacer lo que uno no quiere hacer. ¿Te has encontrado con gente, te ha pasado que dices, es que ya no quiero hacer esto? Dice, ya no quiero tomar. He encontrado mucha gente que dice, es que ya no quiero tomar. Pero uno vuelve a recaer en ese mismo pecado por la esclavitud que está representando el haber pecado. Es que yo ya me quiero levantar temprano a la oración. Ya entendí que tengo que orar. Pero la cadena de la flojera, la cadena de la indisciplina o cualquier cadena que sea por el cual motivo no nos levantamos a orar, nos jala. Y aunque queremos hacerlo, no lo podemos lograr. La cadena de la indisciplina, cualquier cosa que tú hayas planeado hacer y no la logras hacer, es porque el pecado te tiene atado con una cadena, te está haciendo esclavo y por eso no te permite actuar en favor del reino de los cielos. Pero ¿por qué ha sucedido eso? Si Dios está dispuesto a escucharnos y a bendecirnos, pues por nuestros pecados. ¿Cuál es la respuesta? Jesucristo. La respuesta no es vamos a echarle muchas ganas. La respuesta no es no sé qué se te puede ocurrir. La respuesta necesariamente es Jesucristo. Romanos 5. Varias de las citas que tengo preparadas, el pastor las ocupó en la mañana, entonces nos va a servir de repaso y nos va a dar de bendición. Gloria a Dios. Romanos 5:10. Dice la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjate que este versículo trae de manera implícita que no solo el pecado el pecado lo primero que hace es que te aleja de Dios. Lo segundo es que te convierte en un esclavo. Pero ahora estamos leyendo en este versículo que además nos convierte en enemigos de Dios. No solo esclavo, no solo lejos, sino además en enemistad contra Dios. Es un problemón en el que nos metemos. Pero si nada más fue un engañito, nomás me quedé con un cambiecito de 2 pesos, nomás, nomás no, hermano.
Eso es lo que está buscando el diablo, que nomás tú lo logres minimizar y tú lo justifiques en tu mente para que creas que no pasa nada. Pero aquí no está hablando la Biblia si es un pecado chico, si es un pecado grande. De lo que está hablando es una separación de Dios. De lo que está hablando es de un oído que está dispuesto a escucharnos, pero el pecado ya no lo permite. De lo que está hablando es de una enemistad contra Dios. Así es que no lo justifiques en tu mente. Entiende la destructividad, el poder destructivo del pecado. Entiende que nos pone enemigos de Dios. Dice ahí, porque siendo enemigos fuimos reconciliados, pero entonces hay una esperanza, hay una reconciliación. Para que pueda haber una reconciliación, es que antes hubo una amistad y esa amistad se rompió. Y si se rompió, entonces, nos explicaba el pastor en la mañana, tiene que haber humildad para que esa amistad pueda volver a resurgir. Y el primero que se humilló, ¿quién fue? Dios se humilló. Pero no sé si nos damos cuenta de que eso es una locura. O sea, Dios, el Señor, creador de todo, que le cabe el universo en su mano, que es perfecto, que es amoroso, que no le falta nada, se humilla. ¿Para qué lo hace? Para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. Y entonces está Dios dispuesto a perdonarnos, a reconciliarnos con Él mismo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero tú y yo tenemos que aceptarla, aceptar ese regalo, aceptar esa reconciliación. Es decir, en nuestro corazón tiene que haber humildad. Si tú y yo no nos humillamos delante de Dios, no va a pasar nada. Va a pasar que la salvación está a tu alcance, pero que no la tomas. Va a pasar que está el amor de Dios dispuesto a abrazarte, pero pues tú no recibes ese abrazo. Va a pasar que vamos a seguir siendo enemigos de Dios. Dice, siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Cuando hay una separación, pues como que primero pues uno dice, pues es que pues se pasa, pues es que sí, no se vale, por eso mejor ya no somos amigos, ¿no? Y entonces, de esa separación al tiempo, cuando está la amistad, pues se tienen cosas en común. Cuando sucede el pecado, está la separación. Y cuando recién está la separación, pues como que uno anda pensando en esa amistad, pues sí, estaba padre algunas cosas, pero no, se pasa por esto y se pasa por lo otro. Qué bueno que ya no somos cuates. Pero después de esa separación hay una lejanía. Y después de esa lejanía, ya esa persona que era estrecha se convierte en alguien extraño, porque ya no tienes nada en común. Entre más tiempo pasa en esa separación, menos cosas se tienen en común. Seguramente tenías tu amiguito, super amiguito de la secundaria, ¿no? Y si lo dejaste de ver y ya no hicieron nada, pues justo ya no tienen nada en común. Y si se reencuentran, se van a tener que reencontrar como un par de extraños. Cuéntame, ¿qué has hecho de tu vida? ¿Qué ha pasado? No, pues yo esto, no, pues yo lo otro, y así, porque son extraños, ajenos. El pecado lo que hace, no solo nos aleja de Dios, no solo nos vuelve esclavos, no nos permite acercarnos a la salvación, sino que además nos hace extraños. Extraños delante de Dios. A ti se te hace extraña las cosas de Dios. Dices, no, esa es una locura, no, esos son fanáticos, no, esos están muy locos. No, eso que están diciendo, se me hace que no es para tanto. Se te hace cosa extraña. Pero ¿te imaginas vivir una vida en donde las cosas de Dios son extrañas? Estamos perdidísimos. Estamos muertos. La esclavitud ha logrado que inclusive lleguemos a la muerte. No podemos estar ajenos a lo que Dios es. Y entonces, ¿qué es lo que Dios es? Dios nos ha amado, Dios nos ha reconciliado, pero con un propósito, y eso es
que los demás conozcan quién es Dios. Pero si para ti te es ajeno, para ti te es extraño que otros conozcan a Dios, pues es que hay pecado en nuestras vidas. Vamos a leer nuestra Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice, y por medio de él, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Seguimos leyendo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. O sea que Dios puede hacer la obra completa, puede romper la cadena de la esclavitud del pecado, puede reconciliarnos consigo mismo, puede quitar el que seamos extraños y puede quitar el que seamos enemigos. Es decir, nos va a hacer amigos suyos y nos va a hacer estrechos con él. Él puede lograr ese milagro en nuestras vidas. Sí hay esperanza, sí lo podemos lograr. ¿Cómo se puede lograr? Pues aceptando a nuestro Señor, poniéndolo a Él en el centro y que todo lo demás se acomode alrededor. Yo no estuve cuando los jóvenes hablaron de una dinámica que creo sí la entendí y más o menos la he visto, que dicen que tenían un frasco y se acomodaban unos elementos de una manera, no cabían, pero de otra manera sí cabían, ¿no? Entonces, ayúdenme si lo digo mal. Entonces, en un frasco echan los limones, ¿no? Y entonces caben todos los limones y después echan algunos granos más pequeños, ¿no? Voy a inventar frijoles y luego arroz y al final arena. Y entonces ya todo ese frasco queda bien acomodado donde primero metes los limones. Pero si lo haces de otra manera, que primero metes la arena, entonces la arena como es muy compacta va a ocupar toda la parte de abajo, luego echas arroz y lo vas a cerrar y luego los frijoles y cuando quieras meter los limones, pues si acaso uno o la mitad de uno o ningún limón cabrá. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Porque a veces nosotros decimos que no tenemos tiempo para Dios, que no tenemos tiempo para orar y que no tenemos tiempo para compartir, que no tenemos tiempo para ir al evangelismo, que no tenemos tiempo para hacer las cosas que Dios nos ha pedido hacer. Y es porque invertimos el orden de nuestras prioridades, porque primero metemos las cosas que no hay que meter en nuestras vidas. Pero si tú y yo lo hacemos al contrario, si primero metemos a Dios en nuestras vidas, en este caso los limones, pues, y después que se acomode todo lo demás a como se tenga que acomodar, y si al final ya no caben los frijoles o ya no cabe la arena, pues está bien que no quepa, porque el lugar de la arena, el lugar de los frijoles, quien lo está ocupando es Dios. Y está bien que no tengamos tiempo para lo demás si tenemos todo nuestro tiempo para Dios. Dios quiere reconciliarnos con Él. Dios quiere que tengamos una amistad estrecha. ¿Qué haces con un amigo? Con un amigo, una amistad se ha de cultivar y se cultiva pues pasando tiempo con ese amigo. Y si no eres ajeno a este amigo, entonces tienes cosas en común con tu amigo y te las pasas bien, porque los planes son los mismos y los proyectos son los mismos con los que tú tienes y los de tu amigo. Y son bendecidos uno a otro porque están avanzando en la misma dirección. Pero si tú estás metiendo a fuerzas a Dios en tu vida, queriéndolo meter después del arroz y la arena y los frijoles, pues no va a entrar.
Y vas a justificarte y vas a decir, por eso no me quiero comprometer en la iglesia, porque ya sé que no voy a cumplir. Por eso no quiero asistir siempre, porque entonces, y entonces justificas pues el por qué no caben los limones en tu frasco. Pero la verdad es que Dios nos diseñó para que primero esté Dios en nuestras vidas. Nuestra primera relación significativa es con Dios y después que se acomode todo lo demás. Yo recuerdo un testimonio del pastor Jorge Mata, que decía él, todavía no era pastor, era discípulo. Bueno, creo que empezando, yo recuerdo que él dijo, y entonces yo venía a la iglesia, dice el pastor Mata, y me empezaron a tomar en cuenta para participar en esto y en participar en el otro. Y entonces él platica que dice, no, se me hace que ya no voy a ir tanto a la iglesia porque ya me están tomando en cuenta para muchas cosas y mejor no. Gloria a Dios que ese pensamiento Dios lo cambia y entonces dijo, y lo hizo al revés, ¿no? Dijo, no, le voy a entrar más para que me tomen en cuenta y para darle gloria a Dios. Pero es que eso que él platica no le pasa nomás a él. Hay veces que tú y yo estamos igual. No, ya no voy a comprometer tanto, ya no voy a hacer tanto porque ¿para qué tanta responsabilidad? Hermano, si en Cristo no está nuestra vida, entonces ¿en dónde está? Si Dios no es nuestro amigo, entonces ¿quién es? ¿Quién es nuestro amigo? Si en Dios no encontramos las respuestas, entonces ¿en dónde las estamos encontrando? ¿Sabes en dónde? En el engaño del pecado. Porque eso es lo que hace el pecado. Nos engaña para destruirnos, para matarnos, para comernos vivos. Pero Dios lo que quiere hacer con nosotros es darnos vida, reconciliarnos, hacernos estrechos a Él. Si tú y yo somos estrechos
contra de lo que te está alejando de Dios. Y nomás estás leyendo para entregar tu resumen. Estás pretendiendo que con esa lectura superficial vas a poder servir a Dios. No es cierto. Es una lectura hipócrita, pues, porque el único fruto de esa lectura es que te pongan palomita en que entregaste tu resumen. Es una oración hipócrita si no entras a la presencia de Dios y escuchas a Dios y cambia algo de tu vida, porque el único fruto que vas a obtener es que tu nombre esté escrito en la libreta de la oración y ya. Si tú cuando das tus ofrendas y tus diezmos no estás con una expectativa de que el reino de Dios se extienda, entonces es una ofrenda efímera, que lo único que se va a lograr es que el hermano Ujier se dé cuenta que pusiste algo en el alfolí y ya. Pero de lo que estamos hablando es de una amistad con Dios real, donde los planes de Dios son tus planes, porque somos amigos de Dios, hechos, que buscamos que su reino se extienda. No nada más hacer la finta de que estamos haciendo las cosas. Asistir a la iglesia es nomás para que no te molesten, que te llamen y te digan, ¿por qué no viniste al servicio? Pues hasta ahí llega el fruto. Vano, vano. Pero si tu asistencia a la iglesia tiene la intención de escuchar a Dios, a tu amigo, de quien dependes, a quien amas, a quien quieres obedecer, que te da no solo la respuesta a las situaciones que estamos atravesando, sino que nos da un propósito de vida eterno. Si esa no es nuestra intención, entonces a lo mejor no nos hemos reconciliado con Dios y seguimos ajenos a Dios. Si tú estás a gusto sin orar, bien. Si estás a gusto nomás viniendo al servicio y saliendo igual que como entraste, si estás leyendo y no está pasando nada en tu vida, si terminas tu lectura y eres exactamente la misma persona y estás conforme con eso, entonces a lo mejor tus planes no son los planes de Dios. Y entonces a lo mejor tu amistad con Dios pues es igual de extraña que tu lectura. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que si nuestros planes, digo que si nuestra amistad con Dios es real, nuestros planes tienen que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. No podremos conformarnos nada así de que ya vine y ya abrí la Biblia y ya la cerré. Y yo en mi teléfono tengo la aplicación de la YouVersion. Me imagino que algunos de ustedes la tendrán. Entonces, a cada rato, bueno, diario, recordatorio de que ponte a leer, ¿no? Entonces, ay, pues la voy a abrir para que me marque ahí y ya 3 segundos y la cierras. Pues hasta ahí llega el fruto, en que la aplicación dice que ya leíste hoy. Pues no más la aplicación, pero tu relación con Dios y tu amistad no pasó nada. Puro engaño. Dios nos ha dado la oportunidad de ser embajadores suyos, de tener esa relación con Dios con un propósito real. Seguimos leyendo, estamos leyendo 2 Corintios 5. Vamos a leer versículo, estamos leyendo el 17, lo voy a volver a leer. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ok, si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, necesitamos una nueva forma de leer, una nueva forma de orar, una nueva forma de relacionarnos con Dios, en pocas palabras. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, tu salvación, mi salvación, tiene un propósito. Y el propósito no es librarte del infierno. El propósito de que Dios haya muerto en la cruz y tú hayas sido reconciliado con Dios es que ahora tú estés apoyando en esa misma tarea de la reconciliación de la gente con Dios. Jesucristo se fue y les dijo a sus discípulos, pero me voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y no estén tristes porque va a venir el Consolador. Y entonces manda al Espíritu Santo a que llene a la iglesia y le manda a la iglesia que siga haciendo la labor que Jesucristo vino a hacer. A salvar a las almas, a reconciliarlas con el Padre. Tu salvación tiene un propósito y ese propósito es que tú reconcilies a las personas también. Que tomes la mano de la persona, que tomes la mano de Dios y los juntes. Tú no los vas a salvar, yo no los voy a salvar. Dios los va a salvar, pero Dios lo que quiere es que tú seas el vínculo por el cual la gente lo va a conocer. Ese es el propósito de tu salvación. Dice allí, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tienes que hablarle a la gente esto, que hay un Dios que está dispuesto a perdonarles, que hay un Dios que está dispuesto a tratarlos como si nunca en su vida hubieran pecado. Primero tenemos que entender nosotros, ser salvos y estar reconciliados con Dios, pero con la intención de que otros lo conozcan a Él. Por eso tenemos que leer y prepararnos. Por eso tenemos que aprender a orar para interceder por las demás personas que han de ser reconciliadas con Dios. Y cuando abrimos la Biblia, agarramos armas espirituales para usarlas, para destruir las obras del diablo. A eso vino Jesucristo a este mundo y esto nos encargó ahora a nosotros, deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? Pues por medio de su palabra, no hay otra forma. Y entonces, deshaciendo las obras del diablo, mostrándoles un Dios poderoso que está dispuesto a perdonarles, la obra de Dios se cumple. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Alguna vez has orado así? Dios, te ruego que este amigo pueda reconciliarse contigo. Y luego vas con el amigo y le dices, oye, Dios está buscando una amistad contigo. ¿Lo has hecho? Tendríamos que empezar a hacerlo. Tendríamos que decirle a Dios, empieza a tocar, a ablandar este corazón porque voy a ir a hablarle de ti. Porque quiero que te conozca, porque no quiero que se pierda, porque quiero obedecer el encargo que me dejaste a mí. Si es que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevos. Porque si seguimos siendo los mismos de antes, pues evidentemente seguimos metiendo el arroz y los frijoles y todo lo demás y al final a ver si cabe algún limón. No va a caber. O alguno cabrá, pero así como de relleno nomás, no como el centro de lo que somos. Dios nos ha reconciliado. Dios ha puesto lo necesario para que nuestra amistad con Dios se logre. ¿Qué estamos haciendo con esa provisión de parte de nuestro Dios? Buscamos irnos al cielo, pero no estamos buscando obedecer a Dios. No se puede. Si buscamos irnos al cielo, antes tendríamos que buscar obedecer a Dios. Saber que su plan es que estemos reconciliados con Él, de pasar de enemigos a amigo, de pasar de esclavo a libre, de pasar de extraño a estrecho y lograr siendo embajadores, hermano, esa palabra de Dios delante de los ojos de las personas. O sea, eso de embajadores es que la gente va a conocer a Dios por medio de lo que tú eres. Tú vas a poder reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo funciona la luna exactamente? La luna se ve brillosa, ¿no? Pero la luna no emite luz, refleja la luz del sol. ¿Por qué no hay sol de noche? Porque está del otro lado. Pero de noche está la luna. Y la luna está iluminada porque el sol la ilumina. Tú y yo estamos llamados a ser esa luna, recibir de Dios para darle a los demás
la gente va a conocer a Dios por medio de lo que tú eres. Tendremos que prepararnos bien. Tenemos que ser libres. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Una oración en donde tú te puedas comprometer con Dios a ser un buen embajador. Si tú, si tú te has dado cuenta mientras compartimos este mensaje que sigues siendo enemigo de Dios, entonces es una buena oportunidad para reconciliarte con Él. Dios ya murió en la cruz, ya resucitó, ya envió a su Espíritu Santo. Pero si tú te sigues sintiendo enemigo de Dios por alguna situación, si tú sabes que es esclavo de algún pecado, hoy podemos hacer, hoy podemos ser libres, hoy podemos salir diferentes. Si hay una cadena ahí a tu cuello, hoy podemos, por medio de Jesucristo, romperla. Uno de los videos que pasaron en el campamento explicaba cómo funciona el pecado y dice, primero el diablo te da un eslabón de una cadena, nada más una miradita desde lejos al pecado, ya tomas el eslabón. Luego el diablo se te vuelve a acercar y a ese eslabón que tienes le engancha otro eslabón. Ya no es nada más la miradita, sino la miradita y un pasito más. Y luego te va acercando eslabón tras eslabón hasta que ya haces una cadena y con esa cadena, ¡zas! Al cuello. Pero empezó con un eslabón, pero ya tiene la cadena. Y entonces así nos esclaviza. Si tú estás coqueteando con el pecado, si tú estás volteando a ver el pecado, si tú te estás acordando de las cebollas y los ajos de Egipto, ay, es que antes sí tenía la chance de esto, ay, es que ahora no, ahora me prohíben en la iglesia esto, me prohíben en la iglesia el otro, hoy podemos arrepentirnos y ponernos a cuentas delante de su Señor y decirle, Dios, mira esta cadena que traigo, porque queriendo hacer las cosas buenas, no las hago, porque porque este cuerpo de maldad me está llevando a hacer lo que no quiero hacer, dice el apóstol Pablo. Entonces hoy le podemos decir a nuestro Dios, Dios rompe con las cadenas, porque ¿cómo voy a ir a reconciliar a otros si yo sigo encadenado? ¿Cómo les voy a hablar de tu amor si yo soy enemigo tuyo? ¿Cómo les voy a hablar de una salvación y de una amistad si yo te sigo ofendiendo a ti, Señor? Traté de exponer lo destructivo que es el pecado, de todas las consecuencias que trae en nuestras vidas para que lo podamos aborrecer y no abrazar. Y que por medio de Jesucristo podamos ser libres. Y una vez libres, reconciliar al mundo con Dios. Nuestra salvación tiene un propósito y ese propósito es que la gente sea salva. Así es que si Dios te habló, pasa aquí al frente en lo que los hermanos tocan una alabanza, pero pasa a hacer tratos reales. Pídele a Dios que rompa con cadenas. Pídele a Dios que te revele el pecado ese escondido y ya no lo permitas en tu vida. Dios nos ha estado hablando y nos ha estado advirtiendo y nos ha estado dando esperanza.